emociones, porque si yo quiero aprender a controlar las emociones, tengo que aprender qué son las emociones, cómo están divididas las emociones y cómo se generan las emociones. Entonces, dice la ciencia que las emociones se generan por tres factores. El primer factor es un factor interno, ¿sí? Es un factor interno. El segundo es un factor externo. Y el tercero es un factor biológico. A ver, aquí les voy a poner el ejemplo para ir conociendo dónde están ubicados cada factor. Un factor interno es algo que solamente lo estoy viviendo yo, que no lo está viviendo por decir, todo Ecuador o todo Estados Unidos. Solamente lo vivo yo, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor yo me cambié de trabajo y eso me está generando un poco de incomodidad mientras estoy adaptándome al nuevo sistema, a los nuevos compañeros, y eso genera en mí un poco de ansiedad, un poco de estrés. Eso es un factor interno, porque no todo Guayaquil se cambió de trabajo. No toda la gente que vive en New Jersey se cambió de trabajo. Solamente soy yo, ¿sí? Entonces eso es un factor interno, o a lo mejor yo estoy pasando por qué sé yo, un duelo, un divorcio, cualquier situación que sea diferente. Entonces eso va a ser un factor interno, ¿ok? Un factor externo, en cambio, es algo que nos pasa a toda una comunidad. Por ejemplo, aquí podría ser la pandemia. La pandemia fue algo que le pasó a casi todo el mundo, por no decir todo el mundo, porque supuestamente Corea del Sur, del Norte nunca tuvo pandemia, pero todos pasamos por esa pandemia, ¿no? Sufrimos esa pandemia. Entonces, eso es algo externo, es algo que le pasa a toda la comunidad. En este momento en Ecuador se estuvo viviendo una ola de violencia. Eso era algo externo, que generaba emociones. Sí, la gente estaba con miedo, estaba aterrada, estaba nerviosa. Eso es un factor externo. Y un factor biológico, en cambio, es algo que me pasa, pero por mi cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, este, yo tuve un accidente y perdí una extremidad de mi cuerpo, que Dios no lo permita. Entonces, ese accidente va a generar en mí que mis emociones cambien, a lo mejor ya me vuelvo un poco más, quizás precavida, ya camino con más cuidado, o mi movilidad va a ser un poco más lenta, genera emociones en mí, por supuesto. Si de pronto no es algo tan extremo como perder una extremidad, pero a lo mejor me duele la muela ese día. Entonces todo el mundo me ve ahí con una cara de dolor y me preguntan, ¿qué te pasa? Mire, me duele una muela. ¿Incidió en mis emociones? Por supuesto que incide en mis emociones, ¿sí? Entonces también aquí hay algo muy importante que es necesario recalcar, que cuando yo no estoy durmiendo bien, el ser humano necesita 8 horas de descanso, necesita 8 horas para dormir. Pero usted no duerme las 8 horas porque usted se queda en el TikTok, se queda en el Instagram, se queda ahí viendo todo lo que usted más puede o jugando videojuegos y se acuesta a las 2, 3 de la mañana y de ahí se levanta a las 6 porque tiene que ir a la universidad o al colegio o al trabajo y durmió apenas 4 o 5 horas, usted va a afectar sus emociones. Entonces usted se va a volver más irritable. Entonces a usted le llaman y usted antes respondía, hola, sí, dígame. Ese día usted responde, ¿qué? Dígame, ¿qué pasa? ¿Por qué? Solo a mí. ¿Por qué? Porque me vuelvo menos tolerante, porque mi cerebro no descansó. Entonces, como mi cerebro no está descansando, no está durmiendo las horas que necesita, está poco tolerante. No quiere que le pregunten nada, le molesta que le pregunten algo, le molesta que le manden a hacer algo.
porque no tuvo ese descanso reparador. O a lo mejor usted sí duerme bien, pero usted no bebe agua. Entonces, usted, más o menos el ser humano tiene que oscilar entre 2 a 3 litros de agua. Dependiendo su tamaño, su contextura, tiene que beber agua. Entonces, hay personas que en todo el día a veces no toman agua o solamente se toman un vasito de agua, ni siquiera llegan al litro. Entonces, el cerebro se deshidrata, el cuerpo también, y también eso va a incidir en mis emociones. Sí, una persona que está deshidratada puede llegar hasta morir. ¿Sí? Usted ha visto a esas películas de las personas que van en el desierto caminando, caminando y caminando y que quieren agua y están deshidratados y tan ya es el nivel de deshidratación que comienzan a ver y dicen, ay, ay, hay un oasis, vamos, vamos y va y es pura arena, no es agua. Eso no es mentira, eso es real. Y nuestro cerebro, cuando estamos deshidratados, le va a decir una forma de expresar y decir, oye, estoy deshidratado, es mandándole un montón de pensamientos negativos. Y usted dice, ay, no sé por qué, pero tengo ganas de llorar, o no sé, pero siento que algo malo va a pasar, no sé por qué, pero creo que no, o pienso que no voy a lograr hacer algo. Ahora la mayoría de los chicos que se están por graduar dicen, no, yo tengo miedo a crecer, yo creo que nunca voy a triunfar o que no voy a poder en la universidad, y se llenan de pensamientos negativos. Revise cómo está usted con la ingesta de agua, con el sueño. Porque cuando el cerebro no está hidratado, no ha dormido bien, la forma de decir estoy mal, la forma de decir estoy enfermito es teniendo pensamientos negativos. Y ahí es cuando vienen luego las crisis de ansiedad, los síntomas de depresión. Usted regule el dormir, el tomar agua, el alimentarse, comer los tres alimentos importantes que son el desayuno, el almuerzo y la merienda, usted va a comenzar a tener pensamientos más alentadores, va a tener mejor enfoque mental, su área cognitiva va a estar más lúcida, la capacidad de atención, de concentración, la capacidad de hablar, de expresarse, va a estar lúcida porque usted desayunó, porque usted almorzó, porque usted merendó. Hay personas que dicen, ¿sabes qué? Miren, yo hago la dieta del desayuno, yo no desayuno, yo solamente almuerzo. Grave error. El alimento más importante en el día es el desayuno. ¿Por qué? Porque cuando usted está durmiendo, usted está en ayuno y usted se supone que debe dormir 8 horas. Entonces, en esas 8 horas que usted está durmiendo, usted está ayunando. Por eso es que el primer alimento del día se llama desayuno, porque usted rompe el ayuno. Entonces, desayuno. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer cuando usted se levanta después de haberse lavado los dientes es desayunar, comer, porque su cerebro necesita agua, necesita alimento, su cuerpo necesita ese alimento que luego él lo va a convertir en energía para poder rendir en el día. ¿Ok? Entonces sí se va dando cuenta cómo estos factores biológicos inciden en las emociones. Inciden muchísimo, muchísimo. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. Ayúdenme, por favor. Ya, ahí está. Ante situaciones adversas, ¿cómo controlamos las emociones? Es importante también que conozcamos algo, que esto que ustedes están aprendiendo el día de hoy es algo que las empresas, las grandes corporaciones ya lo saben y lo utilizan en muchas ocasiones para manipularnos. Y vamos a aprender aquí para no caer en esa manipulación. Dice, los negocios más grandes del mundo tienen que ver con emociones. Aquí yo he puesto los rostros de un hombre que la mayoría de las personas lo conocen. Él es Messi, es un jugador de fútbol. ¿Quién no conoce a Messi? La mayoría lo conoce. ¿Mueve emociones? Por supuesto que él mueve emociones.
Cuando él se cambia de equipo, la gente se vuelve loca, quiere comprar ahora la nueva camiseta del equipo, no importa cuánto cueste, hasta se endeudan, pasan la tarjeta, pero se compran esa camiseta. ¿Por qué? Porque mueve emociones, ¿sí? Entonces, este deporte es un deporte que hace hablar hasta los más calladitos. El esposo, el amigo, el novio, no habla. Pero cuando está viendo el partido y meten un gol, pegan unos gritos, Dios mío, que jamás, ahí recién le conocemos la voz. Ay, sí ha sabido hablar, grita. ¿Por qué? Porque ese deporte mueve emociones, ¿sí? Asimismo, los niños cuando dicen, yo quiero ir a Disney, yo quiero ir a Disney, porque es un lugar que genera emociones, ¿sí? Y los adultos a veces dicen, no, yo quiero ir a Las Vegas y lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas. ¿Por qué? Porque es un lugar donde se mueven emociones y es donde más se derrocha dinero. ¿Por qué? Porque mi dopamina, porque cuando yo estoy generando emociones, hay un efecto psicológico, biológico en mi cabeza y yo estoy generando mucha dopamina, mucha adrenalina. Entonces, la botellita de agua que en la tienda que queda alrededor del estadio donde voy a ver ese partido cuesta 50 centavos, dentro del estadio cuesta $3. Y yo me compro mi botella de agua porque estoy gritando, porque estoy emocionado viendo ese partido. Y no me molesta en lo más mínimo pagar $3 por esa botella. Pero si yo voy a estar en la casa y me dicen que cuesta $3 el litro de leche, voy a decir, ¿qué? ¿Cómo va a costar $3 el litro de leche? Pero si pagaste $3 por una botella de agua dentro del estadio o en el concierto que te fuiste y ahí no te molestaste, no dijiste nada. ¿Por qué? Porque estaba con mucha adrenalina, porque estaba con mucha dopamina y eso hizo que yo tome decisiones sin pensar mucho. ¿Sí? Lo mismo pasa pues en Disney, ¿no verdad? En Disney usted va y tiene que, solamente la entrada ya le cuesta $220. Entonces imagínese comer adentro y hacer cada una de todas las cosas que vamos a hacer ahí, pues va a generar un gasto. Pero necesito estar en ese nivel tan emocionado para tomar decisiones que de pronto no las voy a razonar como las razonaría si no estuviera tan emocionado, si estuviera más tranquilo, si estuviera controlando o dominando mis emociones. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver esta diapositiva más y de ahí voy a dejar un espacio para las preguntas. ¿Ok? Dice aquí, el desarrollo de conductas adictivas tiene que ver con las emociones. Pues sí. Cuando las personas caen en el alcoholismo, esto tiene que ver muchísimo con las emociones. Cuando las personas caen en la adicción a los videojuegos, también tiene que ver con el mal manejo y el poco control de emociones. Cuando las personas comienzan a comer de manera compulsiva, ¿sí? Como saben decir, como por ansiedad, tiene que ver con el mal manejo de las emociones. Cuando las personas comienzan a comprar y esa tarjeta parece que es que le está sacando filo porque la pasa tanto, ya esa tarjeta está corta, compras compulsivas tiene que ver con el mal manejo de las emociones. Y también el uso de la pornografía también tiene que ver con el poco control de las emociones. Entonces es necesario que tengamos conciencia de eso, ¿sí? Yo les cuento, yo tuve hace mucho tiempo un paciente, un joven talentoso, muy inteligente, un lindo muchacho, y él empezó a trabajar y era muy tímido. Entonces él creyó, él pensó que él podía trabajar ese problema con sus propios recursos. Entonces él se dio cuenta un día que fue a una reunión que le brindaron una cerveza, una lata de cerveza, él se tomó esa lata de cerveza, después se tomó otra más y con 2 latas de cerveza que se había tomado, él comenzó a hablar
Y hablaba y hablaba y hablaba lo que él nunca hablaba, que siempre era tímido. Entonces él dijo, si yo me tomo 2 latas de cerveza y hablo así, y me he reído y he hecho chistes y he podido conversar, eso me puede ayudar en mi trabajo. Entonces dice que él iba a la oficina y antes de empezar su jornada de trabajo, en vez de desayunar o tomar agua, él se bebía una lata de cerveza y después más tardecito se bebía otra lata de cerveza y él iba hablando. ¿Qué pasó? Que él comenzó a desarrollar una conducta adictiva de alcoholismo. ¿Y qué pasa? Que cuando tú empiezas a beber algo o a consumir algo, al principio pues tú dices, yo tengo el control, yo sé hasta dónde me lo voy a permitir. Eso a mí no me domina, yo lo domino. Pero ya después con una o con dos no te hace efecto. Entonces vas por la tercera, luego vas por la cuarta y así hasta que ya no sabes en qué momento caíste en una conducta adictiva. Entonces eso pasó con este joven. Este joven ya comenzaba a oler y los compañeros le decían, pero aquí huele a cerveza, el baño olía a cerveza, hasta que a él lo descubrieron y lo despidieron del trabajo. Él perdió su trabajo, es más, lo mandaron con visto bueno. Él pasó por una etapa muy dura en su vida que pues lo llevó a reflexionar y a buscar ayuda, porque él se dio cuenta que ya eso se había convertido en un problema. Entonces, ¿tiene que ver con las emociones? Pues sí. Asimismo, el videojuego, el consumo de videojuegos. Yo no soy de las psicólogas que le va a prohibir jugar videojuegos. Hay videojuegos muy bonitos, hay tiempo para jugar también, claro que sí. Pero cuando es en exceso, no está bien. ¿Sí? Si usted pasa, dice la ciencia que nosotros deberíamos, más que nada los adolescentes, los jóvenes, máximo, el tiempo máximo de estar en estos aparatitos, dice que tiene que ser de 1 hora, ¿sí? Pero si usted se pasa de esa hora y está 2 horas, 3 horas, 4 horas ahí en ese sentado frente a esa pantalla, ya eso se convierte en una conducta adictiva. Ya eso está afectando a su parte cognitiva. ¿Sí? ¿Cuál es la parte cognitiva? El área de la memoria, el área de la atención, el área de la concentración. Ya afecta, porque su cerebro no fue diseñado para estar todo el tiempo y todo el día en ese aparato frente a esa computadora o frente a esa pantalla. El ser humano fue diseñado para explorar, para caminar, para conversar con otras personas. Dice la ciencia que nosotros somos psico, bio, social, espiritual. Repito, nosotros los seres humanos somos psico, bio, social, espiritual. ¿Qué significa eso? Que yo soy un ser psicológico, que yo soy un ser biológico, que yo soy un ser social, pero que también soy un ser espiritual. Entonces, si yo tengo que satisfacer estas 4 áreas, la parte psicológica, la parte biológica, la parte social y la parte espiritual, ¿cómo puede ser que yo me pase todo el día frente a una computadora? Algo va a comenzar a no estar funcionando bien en mí, porque yo no fui diseñado para estar así, ¿ok? Entonces, así también pasa con la alimentación. Cuando empezamos a alimentarnos de una manera incorrecta, más pasa esto con los dulces. El dulce genera en mi cerebro una reacción química que hace que yo produzca más dopamina, más serotonina. Entonces, la gente dice, ay, es que si yo no me tomo mi café en la mañana, a mí me duele la cabeza. Claro, porque ya desarrollaste una conducta adictiva. O yo no puedo estar en la tarde si no me como mi postrecito, yo tengo que ir a mi postrecito. Y entonces ahí vamos en la tarde, pues pasamos al Sweet Coffee, allá, y bueno, no importa, paso la tarjeta, solamente son $3, solamente son $5, y resulta que al fin de mes ya eso se sumó
y ya no son $3 ni $5. Entonces, una cosa me llevó a otra y ya ahora ya tengo un problema de salud porque me estoy engordando, porque me estoy dañando mi hígado y un problema en mi bolsillo, en mi billetera, un problema económico, ¿ok? Lo mismo pasa pues con el tema de las adicciones a la pornografía, que pareciera que es algo que no es muy común, pero es más común de lo que imaginamos. Y es algo en lo que la iglesia debe estar preparada. La iglesia tiene que hablar de salud sexual, de sexualidad, y más que nada en los niños, porque ahora hay estudios que revelan que los consumidores de más pornografía ya no son solo los adultos, son los niños. ¿Por qué? Porque los padres les permiten a los niños tener un teléfono celular, una computadora, una tablet, y el niño empieza a experimentar y a transitar por páginas que no debe transitar a muy corta edad. Entonces, como no tiene esa capacidad reflexiva para decir, bueno, esto es malo, esto es bueno, esto no debo hacer, sino que está su curiosidad, porque el niño siempre está, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces se desarrolla más rápido este problema de pornografía. Así que la iglesia no puede tener los ojos cerrados ante esto, es algo que también lo debe trabajar mucho con los padres y con los mismos niños. ¿Ok? Entonces, como les dije, vamos a abrir ahorita un espacio de preguntas. Valeria, ¿me ayudas a revisar las preguntas, por favor? Si alguien tiene alguna pregunta o a lo mejor no es una pregunta, es un comentario, pues ahorita lo vamos a leer. ¿Sí? Este es el momento para hacer las preguntas. Aquí están. Vamos a leer lo que está escrito. Vamos a ver qué dice. Bueno, aquí están dando saludos. Dice, hola, saludos. Yesenia Urbina. Hola, creo que podemos empezar para ganar un poco de tiempo. Bueno, y todos pusieron sí, sí, que sí están viendo, pero nadie ha hecho todavía ninguna pregunta. Ok, el que alzó la mano, puedes escribir la pregunta o si quieres también la puedes decir, como tú gustes. Sí, buenas noches. Una consulta. Del tema de inicio de que existen emociones que se clasifican en positivas, negativas y neutrales, pero que depende de nosotros cómo las... Ya sea que hay momentos y momentos para cada una de estas emociones. Emociones como, no sé si se podría catalogar como una emoción, pero la envidia también podría ser como un momento exacto en el que puede ser productivo para nosotros. Hay emociones que no en ningún momento van a poder transitar por un espacio positivo, ¿sí? Como la emoción que acabas de nombrar, la envidia, no es una emoción que te puede hacer transitar por un espacio positivo, porque si tú te vas al concepto de envidia, la persona que envidia no es que quiere estar como esa persona que está envidiando, el que envidia quiere que no tenga, el que está bien no tenga eso, a pesar de que yo nunca lo pueda tener, pero yo no quiero que el otro lo tenga. Entonces esa emoción no me lleva a construirme, no me lleva a potencializarme. Sí hay muchas emociones que no nos van a generar, que puedan transitar por un espacio positivo. Y es una excelente pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Karen. Yaren. Mucho gusto, Yaren. Excelente pregunta. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Entonces, continuamos. Yo tengo una pregunta, mi hermana Miriam. Yo quiero hacer una pregunta porque muchas veces a todos nos pasa. A veces usted decía que hay emociones positivas y negativas dependiendo de las circunstancias en las que estamos viviendo, pero yo he visto muchas situaciones a veces de personas que toman decisiones desde una emoción incorrecta, por decirlo así. Por ejemplo, yo vi el caso de una amiga que de coraje, de molesta con su jefe, le puso la renuncia y a las 2 semanas estaba triste porque se quedó sin trabajo. Entonces, desde ahí a mí me quedó esa preocupación de ver cómo una
una decisión tomada en un momento de coraje, de ira, le puede arruinar la vida a una persona. Por Entonces, supuesto. ¿qué recomendación usted nos da para poder ser como un poco más sabios, entendidos, y qué hacer con esas emociones que están allí, que nos quieren hacer como colapsar y tomar una decisión en ese momento? ¿Qué podemos Bueno, hacer? le voy a contestar esa pregunta contándole un caso. Sí, yo trabajo, en mi experiencia laboral he trabajado con muchos jóvenes y también he trabajado con jóvenes consumidores. Y le cuento algo, el ser humano toma las peores decisiones cuando está extremadamente emocionado. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál era la dinámica que yo veía? ¿Cuál era el factor común que yo veía en los chicos cuando habían iniciado un proceso de consumo de drogas? Me decían, doctora, yo consumí cuando fui a una fiesta, estaba tan emocionado, estaba tan feliz y tan alegre y me dijeron, prueba, prueba, y yo probé y desde ahí me enganché. Estaba feliz, estaba emocionado. Otro me dice, no, doctora, yo recién había terminado con mi novio y yo estaba muy triste, yo no quería saber nada y como estaba tan triste y tan depre, me permití consumir ese día. Y desde ahí ya estoy enganchada con el tema del consumo. Entonces, con este ejemplo que yo le estoy dando, ¿cuál es el factor común? ¿Qué estamos viendo? Que en el momento en que nosotros estamos así, como que burbujean las emociones dentro de nosotros, con mucho enojo o con mucha felicidad, es el peor momento para tomar decisiones importantes. Ese no es el momento para que usted tome una decisión importante, como para usted renunciar, como para usted pedir matrimonio, porque también me ha pasado que en una fiesta estuvieron y todos, ay, qué lindos que se ven, que sí, que no, que dile, que te quieres casar. Y le terminó y después dice, no, doctora, yo no, yo todavía estoy muy joven, ya me di cuenta que no, yo ya, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Por qué? Porque tomamos decisiones que a lo mejor en ese momento no, nuestro cerebro no está razonando efectivamente. Entonces, cuando usted tenga mucho enojo o cuando usted esté muy feliz, no tome decisiones importantes. ¿Y qué puede hacer usted para poder regular eso? Para salir de ese efecto de efervescencia de las emociones. Lo primero, oxigene el cerebro. ¿Cómo vamos a oxigenar el cerebro? Respirando. ¿Sí? Entonces usted lo que tiene que hacer es respirar lentamente por la nariz y luego exhalar por la boca, despacio, con mucho cuidado, y yo ahí ya estoy oxigenando mi cerebro. Luego voy a ir y voy a tomar agua. Tome una botella de agua, sírvase agua, hidrate su cuerpo. Si está en un lugar encerrado, coja y salga de ese lugar y vaya a caminar y dése una vuelta a la manzana si es posible. Y si no se le pasa las iras, el coraje, la rabia o la emoción, siga dándose otra vuelta. Pero no permita que esa emoción le domine y le haga hacer algo de lo que usted de pronto se puede arrepentir toda su vida. ¿Sí? La mayoría de las personas que están en la cárcel, cuando los colegas les entrevistan, todos dicen, yo nunca pensé matarle, yo nunca pensé que iba a hacer esto. Yo solamente lo hice porque estábamos ahí en un grupo y estábamos en todo el relajo y estábamos consumiendo alcohol o estábamos riéndonos y cuando en eso no sé qué pasó, nos peleamos y ahí terminó muerto este o ahí terminé tomando esta droga y yo no pensé vender, yo no pensé coger porque estaba en un estado de vulnerabilidad. Se dejó llevar en ese momento por la emoción. Y así también ocurre en los embarazos.
¿sí? Entonces, es importante que usted cuide su cuerpo y su mente. Si usted está enamorado y le emociona demasiado su novia, evite estar en lugares solos. Porque, wow, este cuerpo se enciende. Y entonces usted va a comenzar a querer explorar otras partes del cuerpo que todavía usted no debe explorar. Y ahí es cuando se quema. Y ahí es cuando luego vienen los embarazos no deseados. Y usted le pregunta, ¿pero tú habías planificado tener este bebé? No, este bebé no fue planificado. Pues le cuento que si usted controla sus emociones, usted sí puede planificar. Amén. Qué linda reflexión, mi hermana Miriam. Y también yo quisiera aprovechar este momento porque hay muchas mamás, hay muchas familias, hay hijos también. ¿Qué pasa, Miriam, por ejemplo, cuando en una familia el papá maltrata a su hijo? ¿Cómo hacen esos papás para más bien ser positivos en su hablar con sus hijos? Por ejemplo, una mamá disgustada llega del trabajo y comienza a maltratar a sus hijos en la casa, o un papá que maltrata, ¿no? Entonces, qué importante es poder esas emociones y tomar esas recomendaciones que nos acabas de dar. Claro que Entonces, sí. a ver, en honor al tiempo, porque justo yo tengo un paciente a las 8:30 y ya me estoy pasando con 5 minutos, lo va a contestar súper rápido. Es muy difícil, pero muy difícil que los padres y los hijos controlemos nuestras emociones, ¿sí? Porque a veces estamos bromeando o estamos riéndonos o estamos enojándonos y decimos algo que no queríamos decir, que no sentimos hacia nuestros hijos o los hijos lo dicen hacia sus padres. Y es tan difícil en la convivencia lograr llegar a tener ese nivel de equilibrio que yo no voy a hablar de usted tiene que mantenerse ahí sin hablar porque es difícil, pero sí le puedo decir que después de ese momento usted puede acercarse y pedir perdón, ¿sí? Pida perdón si es que en algún momento usted hirió, lastimó, dijo algo que no quería, que no sentía, pero que lo dijo producto del enojo, de la ira, del rencor. Cree espacios de conversación con sus hijos para decir, bueno, hijo, me molesta esto. Si ya sabes que a mí me molesta que yo llegue a la casa y encuentre los platos sucios, tu habitación toda llena de ropa, tirado, no me hagas que o sea, no busques que tengamos esos momentos, hablemos de esto. Si el hijo también le dice algo a su mamá, pues, mamá, pues pídeme las cosas de una mejor manera, no me grites, no me insultes, no me agredas, que yo soy tu hija o soy tu hijo, pero cree en esos espacios y es importante pedir perdón. Que nosotros como padres pidamos perdón no es malo, no nos hace menos. Es necesario que nosotros también aprendamos a pedir perdón y que los hijos también lo hagan. Así que para mí ha sido hermoso poder compartir con ustedes. Espero pues que esto que hemos venido hablando acerca de las emociones les pueda servir. Estamos todavía con una sesión más, ¿no? Para el próximo miércoles, donde vamos a hablar, una vez que ya aprendemos a dominar las emociones, cómo eso lo llevamos para poder socializar, cómo podemos desarrollarnos socialmente, cómo podemos integrarnos en esta sociedad y podernos comunicar de una manera asertiva. Así que sí me gustaría que usted me ayude con algo. Si usted sintió que este taller a usted le ayudó en algo, déjemelo saber. Escríbame un mensajito. A mí me gustó este taller por tal y tal situación, porque aprendí esto. O a mí no me gustó el taller porque no estoy de acuerdo con tal cosa. También me encanta. No estoy esperando solo mensajes asertivos, sino también mensajes que de pronto sean un poquito disruptivos, pero que me ayuden a mejorar, porque quizás yo tengo algo que mejorar, que tengo algo que corregir. Entonces yo le agradezco también por ese mensaje, pero sí me encantaría poder leerlo. Así que no sé si podemos ya despedirnos. Sí, claro que sí. Muchas gracias, mi querida hermana Miriam. Muchas gracias por estar con nosotros. Qué linda enseñanza.
cómo poder controlar nuestras emociones y cómo poder también canalizarlas correctamente. La próxima semana, el próximo miércoles a las 7:30 tendremos nuestra última sesión, cómo esas emociones poder relacionarnos con las personas de una manera adecuada, cómo relacionarnos con nuestras amistades desde una posición de amor, desde una posición correcta. Así que el próximo miércoles están cordialmente invitados a orar antes de terminar este tiempo. Amén. Y dámosles gracias al Señor y gracias a nuestra hermana psicóloga hermosa Miriam Pucha. Gracias por estar con nosotros. Vamos a orar un ratito para decirle gracias al Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo bonito, este tiempo de aprendizaje, Señor, de conocernos, de cómo, Señor, administrar esas emociones que llegan a nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y tú eres perfecto, Señor, a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Señor, de tu hija, nuestra hermana Miriam, Señor, úsala poderosamente como hasta ahora, Señor, la has venido usando, Señor. Bendigo su vida y su familia en este tiempo especial y te damos gracias. Amén. Muchas gracias. Amén, amén. Amén. Pueden seguir a nuestra hermana Miriam en la página de Facebook. No sé si nos puede dar sus redes sociales. Sí, por supuesto, sí, me pueden encontrar en Instagram como Insight Center, rayita al piso, Insight Center. Ya les voy a dejar aquí en los mensajes, Insight Center, rayita al piso, ahí me pueden ver. Yo todos los días jueves a las 8 de la noche, hago entrevistas con varios psicólogos y pues ahí hablo de varios temas. Todo el mes de enero estuvimos hablando de autoestima, así que les invito a seguirme también en esa red social. En Facebook también me encuentran como Miriam Pucha o como psicóloga clínica Miriam Pucha. Son dos Facebook que tengo. Ok, muchas gracias. Qué lindo, muchas gracias. Es un placer haberla tenido. Honra nuestras vidas con su presencia y su conocimiento, su enseñanza. Muchas gracias, mi querida hermana Miriam Pucha, para este tiempo. Amén. Dios los bendiga a todos. Amén. Bye. Muchas gracias. Yeah. Muchas gracias.